Muy buenas tardes, una feliz tarde de sábado para todos y cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos a el estudio nuevamente del libro Conducción del Niño. Vamos a abordar el día de hoy el capítulo 2, que se llama Los primeros maestros, relacionado con la paternidad. Vamos a ponernos en manos de Dios, vamos a orar, vamos a humillarnos delante del trono de su gracia para alcanzar gracia y hallar misericordia para el oportuno socorro en esta bonita tarde. Bendito Padre Celestial, Dios de misericordia, de toda consolación, pero también de toda justicia, Señor. Ante el trono de tu gracia, Señor, nos acercamos y venimos a buscar tu ayuda, Señor. Venimos a buscar tu instrucción, tu poder. Venimos a buscar todo de ti, oh Dios, en esta preciosa tarde y nos humillamos ante tu presencia y al mismo tiempo te agradecemos de todas tus bendiciones que tú nos das, porque tú has provisto, porque no nos ha faltado, Señor, porque tú estás con nosotros. Y Señor, en esta bonita tarde queremos continuar aprendiendo acerca de ti, Señor, y de las instrucciones que tú tienes para nosotros, Señor, los que somos padres, los que estamos por ser padres, los que ya son padres, Señor, a través de este hermoso libro y esta hermosa compilación llamada Conducción del Niño. Queremos suplicarte, Señor, que nos abras el corazón, que podamos estar atentos, receptivos y podamos aprender mucho acerca de ti y lo muy relacionado que está el plan de redención con la paternidad, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. En el gran propósito de nuestro Dios al crearnos, vamos a ir a la palabra de Dios, a aprender acerca de esta paternidad en este gran propósito de Dios. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo número 27 y 28 dice lo siguiente. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí nosotros nos encontramos la bendición del matrimonio, la bendición de poder tener un esposo, una esposa a nuestro lado, pero también tenemos la preciosa bendición de llegar a ser papás. Cuando nos dice fructificad y multiplicaos. Y así como recibimos de Dios en el Edén, tanto el sábado, como el matrimonio, si bien Adán y Eva aún no habían tenido hijos, también se recibió la bendición de la paternidad, ya que Dios en el sexto día les dijo esto, fructificad y multiplicaos. Estaba en mandamiento. El sábado y el matrimonio estaban hechos, estaban consumados, la paternidad todavía no, pero ya estaba dado el mandamiento de fructificar y de multiplicarse. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, después que ha entrado el pecado a este mundo, nuestro Señor, hablando principalmente a Eva, le dijo lo siguiente. En el capítulo 3, versículo 16, se dirige a la mujer y le dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, y con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él señoreará sobre ti. Nos quedamos aquí en esta parte, multiplicaré en gran manera los dolores y tus preñeces, y con dolor darás a luz a los hijos.
La entrada del pecado indiscutiblemente trajo modificaciones al mandato original de Dios de fructificad y multiplicaos, y entró a causa del pecado, a causa del gran conflicto trasladado a esta tierra, esta experiencia del dolor. Con dolor darás a luz a tus hijos. Se le dice a la primera mujer sobre este planeta Tierra, a quien Adán le dio el nombre de Eva, se le menciona y se le dice esto. Y ahora, si nosotros vamos al libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 2 en el versículo 15, bueno, vamos a leer 14 y 15, se nos dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, al ser engañada, cayó en transgresión. Y luego dice el verso 15, pero será salva engendrando hijos si permanecieren en fe y amor y santidad con modestia. En cada una de ellas se nos menciona precisamente la experiencia de la maternidad. En el libro de Génesis se nos habla de con dolor darás a luz a tus hijos, y ahora en el libro de Primera de Timoteo se nos dice la mujer será salva engendrando hijos si permanecieren en fe, en amor y en santidad con modestia. Aquí nosotros vamos a ver que tanto las consecuencias que vinieron con la entrada del pecado, como el hecho de tener la bendición de poder dar a luz, como dice aquí, y no solamente poder darlos a luz, sino además la crianza que se le va a dar a estos hijos, que debe ser en amor, en fe y en santidad, está sumamente relacionado con la experiencia de la salvación, como nos los dice aquí. Dice, será salva engendrando hijos, y no solamente engendrándolos, sino también criándolos y teniendo una crianza adecuada, porque los hijos es necesario que permanezcan en fe, en amor y en santidad, es lo que nos dice aquí. Y de hecho, esta palabra que se traduce en nuestras Biblias como engendrando hijos, en el griego específicamente, vamos a ponerlo aquí, en el idioma griego, es esta palabra que dice tecnogonía. Y si nosotros podemos ver ahí, una de las cosas que se menciona con las cuales se puede traducir esta palabra es paternidad o maternidad. Entonces, el hablar de engendrar hijos, estamos hablando de adquirir la hermosa bendición de ejercer la paternidad y en este caso específicamente hablando a la mujer, hablar de la maternidad. Y el objetivo de esta paternidad y maternidad va a ser que los hijos permanezcan en fe, en amor y en santidad. ¿Y cómo está ligado esto a la experiencia de la salvación? Si bien aquí se refiere específicamente a la mujer, no podemos dejar a un lado al hombre porque la palabra de Dios dice claramente que son una sola carne. Entonces, al hablarle a la mujer aquí, si bien lleva la experiencia del dolor en las preñeces y el dolor del alumbramiento y la lucha durante la crianza, no por eso el varón está desconectado de ahí y se le asigna solamente la responsabilidad a ella, sino basándonos en el principio de que los dos serán una sola carne, cada uno de ellos tendrá parte en esta paternidad. Entonces, fíjense bien que la esperanza, la experiencia de la concepción, la experiencia del embarazo, la experiencia del alumbramiento y la experiencia de la crianza van a tener el propósito de guiarnos siempre a Dios. Hace un ratito estaba platicando con mi esposita y una de las cosas que me llamaba mucho la atención es que dentro de la experiencia del embarazo que estamos teniendo, y ella más teniéndolo en su cuerpo, me gustó mucho cómo me dijo, es que yo le pido a Dios que sea así.
es que yo le pido a Dios que sea de esta otra manera, es que yo le pido a Dios así. Y entonces me quedaba yo escuchando y dije, qué bonito porque esa es la experiencia de la paternidad y la maternidad. Señor, que haya cosas, que hay cosas que hay en mí que sé que no están bien y me gustaría que mi hijo o mi hija no los tuviera. Mejor de esta otra manera. ¿A qué está llevándonos esta misma experiencia? Si cuando estábamos platicando yo reflexionaba al mismo tiempo en este versículo, dije, eso es precisamente cuando agarramos y decimos, yo sé que en esto no estoy del todo bien, en esto no me ajusto, y ahí nos llevar a pedir también el perdón. Perdóname, Señor, si en el pasado no me he hecho consciente de esto o no he querido, pero Señor, que Él sea diferente y no solamente Él o ella sean diferentes, sino también nosotros seamos diferentes como papás. Esa es la experiencia de la salvación en medio del engendramiento, de la gestación. Finalmente vendrá el momento del alumbramiento, más de una vez en en la Biblia se nos hablan de los dolores de parto. Ajá. En donde también vendrá el clamar a Dios, ay Señor, ayúdame también hasta con este dolor, como cualquier otro dolor que decimos, ay Señor, me duele mucho, pues más en la experiencia del alumbramiento. Vendrá esta dependencia de Dios. Y luego ya cuando nacen, preguntar como Sansón, ¿y cómo ha de crecer el niño? Y ahora que ya está con nosotros, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Ajá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ajá, desde la experiencia de la gestación, el crecimiento del bebé hasta el alumbramiento, y ahora que ya está aquí con nosotros, Señor, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, fíjense que nos lleva a una sensación posiblemente de impotencia, porque podrá ser que tengamos experiencia de algunos libros o algunos hijos anteriores y demás, pero cada experiencia es diferente. Pues bueno, Dios tiene el propósito de utilizar la experiencia de la maternidad, del fructificar y multiplicaos, con todas las consecuencias del gran conflicto, para traernos hacia Él, para hacernos humildes, para recurrir a su sabiduría, para obtener el perdón de nuestros pecados, para pedirle que nos limpie y nos lave, pero también para poder pedirle que nos haga santos obedientes. Entonces, la experiencia de la paternidad es una experiencia con Dios. También así lo dice en el libro de Génesis con respecto a Enoc. Miren, vamos a verlo. Es bonito esto. En el libro de Génesis, mm, a ver, si alguien me ayudan, ahorita no tengo muy bien en mi memoria, según yo debe estar como por Génesis 9 o 10, donde está Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. No es cierto, no es ni 9 ni 10, debe ser 5 o 6. Debe estar en el 5, sí. Fíjense bien cómo dice en Génesis capítulo 5, versículo 21 y 22. Dice, y vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalem. Ah, después de 75 años tuvo la bendición de fructificar y de multiplicarse y de tener en este caso a su primogénito, a su primer hijo. Hasta antes de esto, Enoc no había conocido la experiencia de la paternidad. Es a partir de este momento engendró a Matusalem. Y ahora noten lo que va a decir el versículo 22. Y caminó Enoc con Dios, caminó con él, después que engendró a Matusalem. Ah, después que lo engendró a él, entonces caminó con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. La experiencia de la paternidad y de la experiencia de tener a su primogénito estuvo totalmente relacionada con su experiencia de la salvación. Después de haberlo engendrado, se nos dice, caminó Enoc con Dios. Aprendió acerca de su paternidad, cómo relacionarse de una mejor manera con Dios. Entonces, nuevamente insistimos, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia en 1 de Timoteo 2, capítulo 15,
La mujer se salvará engendrando, criando hijos si permanecieran en amor, ¿en qué más? En fe y en santidad. El engendramiento, la crianza, tienen una completa relación con la salvación y con la justificación por la fe. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta en sí misma. La fe y las obras van de la mano, en este caso, ejerciendo una correcta paternidad. Hermanos, con estas palabras en mente, vamos a cantar un himno y vamos a comenzar con el capítulo 2 de Conducción del Niño. Es el amor divino, mi gozo y mi placer, allana mi camino y me hace obedecer. Dios es amor, soy su pequeñuelo, quiero ser santo como es Él. Es el amor divino, mi gozo y mi placer, allana mi camino y me hace obedecer. Del triste mundo lleno de muerte y dolor, quisiera yo llevar a Dios un pobre pecador. Dios es amor, soy su pequeñuelo, quiero ser santo como es Él. Es el amor divino, mi gozo y mi placer, allana mi camino y me hace obedecer. Y cuando vaya al cielo con Cristo mi Señor, allí por siempre cantaré de Dios y de su amor. Dios es amor, soy su pequeñuelo, quiero ser santo como es Él. Es el amor divino, mi gozo y mi placer, allana mi camino y me hace obedecer. Capítulo 2 de Conducción del Niño, titulado Los primeros maestros. Los padres deben comprender su responsabilidad, es nuestro primer subtítulo. El padre y la madre deberían ser los primeros maestros de sus hijos. Esto fue publicado en el año 1903. Los padres y las madres deben comprender su responsabilidad. El mundo está lleno de trampas para los jóvenes. Muchísimos son atraídos por una vida de placeres egoístas y sensuales. No pueden discernir los peligros ocultos o el fin temible de cada senda que a ellos les parece camino de la felicidad. Cediendo a sus apetitos y pasiones, malgastan sus energías y millones quedan perdidos para este mundo y para el venidero. Los padres deberían recordar siempre que sus hijos tienen que arrostrar estas tentaciones. Deben preparar al niño desde antes de su nacimiento para predisponerlo a pelear con éxito las batallas contra el mal. Fíjense la importancia desde antes del nacimiento. Los padres necesitan a cada paso una sabiduría más que humana
a fin de comprender cómo educar mejor a sus hijos para una vida útil y feliz aquí, y para un servicio más elevado y un mayor gozo en el más allá. Una de las primeras cosas que me gustaría compartir y resaltar de el segundo párrafo es que notemos que la invitación del Espíritu Santo es a ejercer una paternidad en medio del gran conflicto. Cuando lo vemos de una manera personal, nosotros sabemos que hay versículos bíblicos que nos dicen no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas presentes en este siglo y lo aplicamos a nuestras luchas personales, ajá, a la lucha con con la tentación que tenemos en el día con día. Pero ahora en este párrafo tomado del Ministerio de Curación, se nos invita a nosotros los padres, o los que vamos a ser padres específicamente, a agarrar y decir, vas a ejercer tu paternidad en medio del gran conflicto. Ajá. Toma en cuenta todo lo que hay a tu alrededor y por eso dice, ellos no van a discernir de manera inmediata los peligros ocultos, pero nosotros sí. Y por lo tanto, se les debe enseñar el dominio propio, se les debe enseñar una correcta educación, a dominar los apetitos, etcétera. Y la parte final que está subrayada en esta práctica, en esta parte, dice preparar al niño desde antes de su nacimiento, y fíjense bien, para predisponerlo a pelear con éxito las batallas contra el mal. Entonces, en otras palabras, aquellos que vamos a tener la oportunidad de tener un hijo o una hija, es algo así como que estamos preparando un soldado. Ahí dice, ajá, está en el vientre preparándose un soldadito o una soldadita para que luche con Cristo Jesús, desde luego contra los poderes de las tinieblas. Dice el siguiente párrafo, la educación infantil, una parte importante del plan de Dios. Ah, creo que me fui un poco más arriba. Perdón. No, sí, sí. Dice, la educación de los niños constituye una parte importante del plan de Dios para demostrar el poder del cristianismo. Ajá. Nuevamente, como decimos ahora, va a ir enfocado con respecto a nuestra paternidad. Podemos hablar de la obra del Ministerio de Curación, podemos hablar también de las hermosas métodos que Dios nos ha dado a través de la obra médico-misionera, a partir de la obra de la escuela sabática, a hablar de la parte de la obra en favor de la temperancia, podemos hablar de la obra de publicaciones para la difusión del Evangelio, pero ahora viene esta bien bonita, la educación de los niños, ¿qué va a ser? Demostrar el poder del cristianismo. Una solemne responsabilidad reposa sobre los padres en el sentido de educar a sus hijos para que cuando salgan al mundo vean qué bonito, ¿eh? Este va a ser el poder del cristianismo. Lo educo, lo formo, ¿para qué? Para ser un soldado. ¿Y qué va a hacer salir este soldado? Hagan bien y no mal aquellos con quienes se asocien. Eso es lo que es producir un cristiano en el seno de la casa, ajá, de fábrica, por así decirlo. Desde su concepción hasta su alumbramiento y su crianza, se está formando un cristiano y es una obra para demostrar el poder del cristianismo. Amén, qué bonito. Dice, los padres no deberían considerar livianamente la obra de educar a sus hijos ni descuidarla por ningún motivo. Deberían emplear mucho tiempo, no poco. Deberían emplear mucho tiempo estudiando cuidadosamente las leyes que regulan nuestro organismo. El día de ayer veíamos nosotros en Mente, Carácter y Personalidad que para tener una fortaleza firme contra el enemigo en sus tentaciones estaba el cuidado del cuerpo, del alma y del espíritu. El cuerpo, mediante la aplicación de los principios de la Reforma Pro Salud. La mente, cuidando las avenidas del alma, y la espiritual, fomentando nuestra relación con nuestro Dios. Pues bueno, aquí ahora dice que no está mal empleado. Ajá, y de hecho deberíamos emplear mucho tiempo estudiando cuidadosamente las leyes que regulan nuestro cuerpo.
Y una manera muy fácil para estudiar esas leyes, pues tenemos ahorita el internet. Entonces podemos buscar eh, videos en YouTube acerca de nuestro cuerpo. Antier, el jueves o viernes, pusimos varios videos sobre la anatomía cuando está la mujer embarazada y todos esos procesos. Entonces, pues uno, pues los conoce, ¿no? Te dicen cómo es el cuerpo, que va cambiando ciertas partes del cuerpo, que va creciendo el bebé cada cierto tiempo y así. Pero no es lo mismo ver un video con imágenes. Hubo uno que estaba el feto y luego fue creciendo hasta que ya fue antes del parto. Entonces se vio todo real, como si hubiera sido como un ultrasonido, como en 3D o así, y se veía todo cada cierto tiempo el crecimiento del bebé. Entonces, mientras tengamos internet, hermanos, podemos descargar PDFs de los libros de anatomía, fisiología y, y pues nosotros como padres, pues estudiar primero, porque ya cuando nos duele algo a nosotros, un decir, si me duele el pie o la rodilla o la espalda o me arde la garganta o cualquier cosa que nos pase a nosotros mismos, pues no vamos a ir con el doctor o no vamos a decir, ay, pues me está pasando esto, ay, luego se me quita. Mucha gente así dice, descanso y ya se me va a quitar. No, a veces son cosas, más graves y deberemos de ponerle más atención. Entonces, cuando nosotros ya conocemos eh, un poquito más de anatomía de nuestro cuerpo, pues decimos, bueno, si me duele la cabeza, pues puede ser porque no tomé agua, puede ser porque no he hecho del baño, puede ser porque no he comido, puede ser por muchos factores, ¿verdad? Pero cuando no conocemos, entonces decimos, pues voy al doctor, me duele la cabeza, voy al doctor a ver qué pastilla me da. O si no, si tenemos pastillas ahí a la mano, pues ya alguien nos da una pastilla y ya no la tomamos y a veces no se quita ese dolor. Entonces, para que no pasemos esto con los hijos, como padres es nuestra responsabilidad aprender cómo funciona nuestro cuerpo para cuando ya nazcan esos niños, pues poderlos cuidar, poderles decir, no hagas esto, hazle así para que siempre esté sano, o si te raspas, podemos poner barro, podemos poner alguna otra cataplasma. Entonces ya tener el conocimiento y no necesitar de otras personas. Entonces los niños, cuando ya tenemos el conocimiento los padres, los niños lo heredan y cuando sea necesario que los niños estén con sus amiguitos o primitos o hermanitos o cualquier otra persona y la persona está sufriendo alguna necesidad, pues el niño ya diga, hay que hacerle así. Y qué bonito sería que un niño desde chiquitito supiera lo que saben los papás referente a salud. Y en más temas, pero ahorita referente a salud porque estamos hablando del cuerpo, ¿verdad? De nuestro organismo. Entonces sí que sea nuestro primer objetivo, que los invitamos a que busquen videos, a que busquen libros, que compren libros o que busquen PDFs en internet y ahí pueden entender mucho más porque a veces hay imágenes, en Pinterest hay muchas imágenes, en Google también. Entonces hay muchas formas ahorita de aprender. Antes a lo mejor no, porque no había tanta tecnología, tantas cosas, pero ahora que podemos, los invitamos, hermanos, a que ustedes mismos conozcan cómo funciona el cuerpo. Si eres hombre, que veas todas las partes que tienes como hombre, si eres mujer, que conozcas todas las partes que tienes como mujer, cómo funciona todo el organismo cuando tenemos la regla, cuando estamos embarazadas, todo eso, o cuando llega también el periodo de cuando de la menopausia, que pues las mujeres presentan muchos síntomas, entonces a veces hay divorcios por esas situaciones porque ellas mismas no se controlan porque las hormonas están
no se conocen, no se controlan, no saben qué hacer, entran en crisis y el matrimonio se deshace. Entonces, tenemos que conocernos para decir, bueno, tanto la pareja como uno mismo, decir, bueno, va a llegar este momento y pues necesito estar eh, en mi casa o necesito salir de mi casa o algo, que tú ya conozcas cómo te pones y ya que tu pareja te ayude a que puedas solucionar ese momento, a que puedas pasar bien esa crisis o ese momento malo. Y hasta los mismos hijos, ahí desde Ujú. esa parte. Esto que tú has dicho me parece muy bueno porque significa un buen conocimiento de nuestras necesidades. Cuando yo estoy atravesando esta o aquella etapa de mi desarrollo, de mi vida, de la vida que el Señor nos da, estas y estas son mis necesidades. Bien lo dijiste, ¿no? Desde el punto de vista físico. Ajá, ¿qué necesito en estos momentos? Tal vez necesito alimentarme más así, tal vez necesito más descansar así, cuáles son mis necesidades mentales y cuáles son mis necesidades espirituales. Eso es muy bueno, porque si no termina siendo precisamente un campo de batalla. Sí, Y un conocimiento en este caso por parte de ambos, no solamente sí, por parte de uno. Sí, eso, toda la razón. Entonces podemos comenzar a ver que ser papás, o por qué la Biblia nos dice, se salvará teniendo hijos, porque esa hora es, crece más y crece más, como Enoc, ¿no? Tiene Matusalem y caminó con Dios a partir de ahí. Aquí, Señor, ¿cómo le vamos a hacer? Es más, ¿cómo funciona nuestro cuerpo? ¿Cómo funciona o cómo funciona de nuestro hijo? ¿Cómo se está formando, Señor? Todo lo ponemos en tus manos. Señor, ayúdalo a crecer en el buen desarrollo y, Señor, a mí ayúdame a colaborar contigo para ese buen crecimiento y ese buen desarrollo. Amén. Amén. Gracias. Muy bonito comentario. Dice, deberían hacer su primer objetivo, no el último. Su primer objetivo, el conocer cabalmente la manera de tratar con sus hijos, a fin de proporcionarles mentes y cuerpos sanos. Y qué tremendo consejo. sí, El primer objetivo es cómo me voy a relacionar con ellos. Yo creo que en muchas ocasiones hemos escuchado cómo los papás, eh, con pesar, a veces dicen, es que no me hace caso, es que le digo y es que no me escucha. Algo pasa ahí en la comunicación y nos dice claramente aquí el Espíritu de Dios, el primer objetivo es, voy a tener que conocer cómo debo tratar con ellos, cómo debo dirigirme, cómo debo conducir, cómo debo escuchar, cómo debo disciplinar. Ajá. Siempre Dios te ha dado y nos ha dado esa autoridad para hacerlos dentro de la paternidad cuando se hace en amor y en el temor de Dios. Así que ese debiera ser el principal objetivo, dice el Espíritu de Dios, cómo comunicarnos, cómo relacionarnos y cómo tratar con ellos. sí. Y muchas veces como padres, pues el error que más he visto que han hecho es que les dan todo a los hijos. Está llorando, dale el bibi, dale el chupón, dale el juguete, dale tal cosa, dale el celular. Así, lo que sea que tengamos a la mano para entretenerlo, para que esté callado. Entonces, esa no es una de las mejores maneras. Entonces, vemos cuánta rebeldía, cuántos niños se van de sus casas, hacen lo que quieren, al rato llegan pues heridos porque ya tuvieron algún accidente, alguna pelea, cualquier cosa, cualquier situación triste. Entonces, pues es desde los padres cómo educan a sus hijos, qué les dicen que sí, qué les dicen que no. En el capítulo anterior, me parece, decía que no teníamos que dejar que los hijos manifestaran su enojo. Y bueno, eso es una parte muy importante porque a veces pues los niños hacen berrinche, hacen rabietas. Y pues nosotros para que, como estamos siempre ocupados los padres, que haciendo el quehacer, que el papá está trabajando o la mamá, y pues lo que queremos es estar tranquilos, que no lloren, que no nos molesten. En pocas palabras, muchas personas dicen, ay, ya, déjame en paz, le dicen así a los niños, y no es una bonita forma de decirle a un hijo tuyo. Entonces, estás ahí con, ya déjame en paz, pues ¿qué estás dándole a entender al niño?
ya no quieres que esté contigo y demás cosas que se le vienen a la mente. Entonces, son palabras que a veces decimos mal, son cosas que a veces hacemos mal y pues todo eso tiene mucho que ver En la en nuestros educación. hijos, en la Pienso. educación. Pero esas palabras afectan la mente y afectan al cuerpo. Entonces, si mi papá me está diciendo una palabra que a mí me está doliendo, pues obviamente mi cuerpo va a responder. Si tengo tristeza porque me está ofendiendo, pues yo voy a estar triste, voy a estar, eh, no voy a querer estar en la casa o cualquier situación que los niños pues tengan desde chiquititos, porque pues es desde siempre, que desde que los tenemos, es tener el trato, el cuidado y todo para con ellos, pero cuando a veces hacemos eso, pues estamos haciendo mucho daño a esos pequeñitos. Pero si lo hicimos o si lo estamos haciendo, pues hay que pedir perdón y decir, ¿sabes qué? Si te ofendí con esta palabra, yo como padre que estoy consciente que te estoy diciendo esta palabra y pues a mí me dolería si me lo hubiera dicho mi papá, entonces te pido perdón y ya no te la voy a volver a decir. Pero tener ese sentir, hermanos, porque a veces ni nos damos cuenta. A veces no sabemos qué palabra hiere a los niños desde chiquititos y crecen, ya son grandes, tienen su familia, pero tienen ese dolor porque su papá o su mamá les decían esas palabras hirientes desde niños. Entonces ahí también entra mucho el cómo les decimos, cómo les hablamos, la forma, el tono en el que les decimos las cosas, la forma en que queremos que actúen ellos, si los manipulamos, si les hablamos de muchas diferentes formas, ellos actúan, ellos reaccionan, pero debemos de tener siempre en cuenta que queremos que pues siempre deben de estar sanos y que queremos que obedezcan tanto a nosotros como a Dios, pero primeramente a Dios. Entonces, ese eh, consejo les doy, hermanos, los que ya tienen hijos, pues que traten de ver qué cosas dañan a sus hijos de ustedes como padres. Entonces, hacer ese primer paso para que nuestros hijos pues estén bien y estén sanos, porque las mentes cuando están chiquitos, si los padres, un ejemplo, si los padres siempre están, el papá que dice que sí y que la mamá que dice que no, que están en conflicto, en desacuerdo, cuando crecen los niños, se pueden volver esquizofrénicos o tener otras enfermedades como bipolaridad o esquizofrenia, son los más comunes que he escuchado. Y me cuentan los señores o las señoras, es que mi papá me decía esto, mi mamá me decía esto otro. Yo ya no sabía cómo reaccionar porque pues uno decía sí y el otro decía no y ya no supe qué hacer. Entonces tenía todas sus emociones guardadas y cuando ya crecen, llegan a cierta edad en donde de tanto que se guardan, que sí, que no, que sí, que no, y no saben qué hacer, pues los niños presentan esas situaciones que son provocadas por los mismos padres. Entonces ahí las mentes y los cuerpos pues están enfermos, están malos. Y pues todo eso viene de los padres. Entonces, sí, aquí es una invitación para todos, ver cómo nos comportamos, cómo educamos a nuestros hijos, qué les decimos, qué no les decimos, qué hacemos y qué no hacemos y qué deberíamos de emplear. Así es, efectivamente. Es un llamado a la salvación. Ujú. Ajá. Señor, corrige en mí lo que no está funcionando bien, lo que no está bien, lo que no está de acuerdo con tu voluntad, porque quiero ser un buen papá o una buena mamá. Que lo puede hacer como bien presentante los dos polos, ¿no? Por una parte, el exceso de consentimiento y por otra parte, el exceso de rigidez. Son como los dos polos en los cuales solemos estar las personas. Entonces debemos buscar en Cristo su salvación, su perdón, su regeneración para poder llegar a ser, como hemos estado viendo en mente, carácter y personalidad, mentes bien equilibradas. Muy bien, vamos a seguir leyendo. Dice, muchos que profesan ser seguidores de Cristo descuidan tristemente sus deberes domésticos.
No perciben la sagrada importancia de la responsabilidad que Dios ha encomendado en sus manos, fíjense bien, de moldear los caracteres de sus hijos, de tal modo que posean una fibra moral que les permita resistir las numerosas tentaciones que entrampan los pies de la juventud. ¿Qué es lo que se está moldeando? Se está moldeando, dice claramente, caracteres. Entonces, si nosotros unimos el primer texto que leímos del Espíritu de Profecía, donde se nos dice que estamos formando soldados, ahora aquí se nos dice que estamos formando el carácter de esos soldados. Ajá. Y a esos soldados se les enseña con amor, pero se les enseña también al mismo tiempo con mucha firmeza, porque eso es lo que estamos formando. Van a salir a enfrentar el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Ellos están en medio y ellos van a tener que salir allá con una mente firme, con una voluntad firme, con los mandamientos de Dios aprendidos, con la misericordia, la gracia y el amor de Dios para extenderse a todos, como personas que hacen siempre el bien, hacia los demás. Esa es la lucha en el gran conflicto y esa es la manera de hacerlo. Hay que moldear el carácter de nuestros pequeños. Es necesaria la colaboración con Dios. Cristo no le pidió a su Padre que retirara a los discípulos del mundo, sino que los guardara del mal en el mundo para protegerlos de caer en las tentaciones que encontrarían en todas partes. Y nos dice, los padres y las madres deberían ofrecer esta misma oración en favor de sus hijos, pero han de rogar a Dios y luego dejar que sus hijos hagan como les plazca. Dios no puede proteger del mal a los hijos si los padres no colaboran con él. Y aquí, hermanos, hago una pausa porque pues a veces dejamos que el niño haga lo que quiere, se sale con la suya. O la mamá dice, no, te voy a dar este juguete porque estamos en la iglesia, o porque estamos en una reunión, o porque estamos en un lugar así que no debería de estar jugando porque tiene que poner atención. Ah, pero si luego el papá se lo da, ten, mijo, para que juegues, para que esté callado, para que no nos interrumpa, ahí deberíamos de tener, nosotros ese cuidado. ¿Por qué? Porque si estamos pidiéndole a Dios que cuando lleguen las tentaciones, cuando llegue el peligro, los hijos pues no lleguen a estar delante pues de Satanás en esas situaciones, pero si los dejamos que hagan lo que quieren, si nosotros colaboramos para que ellos hagan lo que quieran, pues Dios no puede estar escuchando nuestras oraciones y cumpliendo lo que nosotros queremos, ¿verdad? Porque estamos contradiciendo nuestra oración o nuestra petición. Y luego dice, Dios no puede proteger del mal a los hijos si los padres no colaboran con él. Los progenitores deben realizar su obra valiente y gozosamente, manifestando un esfuerzo incansable. Entonces, si los niños quieren hacer algo y tú no, debe de ser no, no, y le das la razón, y el niño debería de entender. A veces no entienden, a veces sí, pero si tú no es un ratito no y al rato sí, ya, entonces ahí deberíamos de nosotros como padres, pues tener ese cuidado, porque pues Dios no puede estar protegiendo del mal a nuestros hijos, como dice, si los padres no colaboran con él. Entonces es ora y actúa. Es las dos cosas, que nuevamente eso es justificación por la fe. La fe sin obras es muerta. Entonces, aquí dice, oren, sí, pero también tienes que actuar, tienes que poner límites, tienes que educar, tienes que formar, tienes que enseñar
tienes que en su momento también dejarlos vivir consecuencias, ponerles castigos, etcétera, si todo eso es necesario dentro de. Sí. Y nos sigue diciendo, si los padres comprendieran que nunca quedarán libres de la responsabilidad de educar y formar a sus hijos para Dios, si hicieran su obra con fe, colaborando con Dios mediante oración ferviente y trabajo, tendrían éxito en llevar a sus hijos al Salvador. Dice que tenemos que tener fe. A veces puede que las mujeres se desesperen. A mí me pasó que cuando una de mis hermanas iba a tener una operación, fui y pues mis sobrinitos estaban chiquitos, eran 3. Entonces, pues yo tenía como 18 o 19 años. Llevar todo lo de la casa, bañar a los niños, que hicieran su tarea, tal vez llevarlos o recogerlos de la escuela, hacer el desayuno, la comida, la cena, ayudarle a mi hermana, cuidarla y todo. Para mí, pues a esa edad se me hizo, hubo unos días que sí se me hizo muy difícil y yo le decía a Dios, Dios, dame fuerzas porque los niños no me hacen caso, pues no soy su mamá está enferma, están en rebeldía, no quieren obedecer, no se quieren bañar, no se quieren quitar el uniforme, lo tengo que lavar y planchar para el día siguiente y se van temprano y no me hacen caso y ya son las 11 de la noche y no me hacen caso, no se han bañado, no han cenado. Y yo sentía mucho, pues el cansancio ya físico, de que no estaba llevando todo como debía de ser. Entonces un día mi hermana les dice, tienen que hacerle caso a su tía Prisi. Ella vino aquí para cuidarlos a ustedes y cuidarme a mí y tienen que obedecerla en todo lo que diga. Y si se portan mal, ella les va a pegar porque tiene, mi permiso. Entonces, cuando ella dijo eso, y yo quedé con los niños, bueno, sí van a ir a jugar con sus amiguitos, pero quítense su uniforme antes de salir, van a comer antes de irse, sus mochilas las van a poner aquí, y ya les empecé a dar instrucciones y les costaba, hermanos, a todos nos cuesta obedecer. Entonces, ya cuando menos acordé, ya iba siendo menos la carga porque los niños ya solitos ya hacían sus deberes, me aligeraban la carga y el pesar mental, porque era también mental. No quieren hacer esto y tengo que dejarlo listo para mañana. Entonces todo era, pues físico y mental, todo se me juntaba. Entonces yo ahí decía, es que no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, pero le pedí a Dios que me diera fuerzas. Entonces, cuando los padres y las madres están así, en esa situación de que dicen, no puedo, no me obedecen, no me quieren escuchar, hacen lo que quieren, ¿qué debemos de hacer? Bueno, primeramente orar, pero después hablar con los hijos. Bueno, no puedo hacer esto y esto y esto que tú deberías de hacer porque para mí es muy cansado. Yo así les decía a los niños, yo me quiero dormir temprano, saben que yo me duermo a las 8 o a las 9 y acá me estoy durmiendo ya más tarde, porque a veces llegaban a la casa, todavía no hacían lo que debían de hacer, no se bañaban, no cenaban, no hacían su tarea, y una vez nos dormimos a la 1 de la mañana. Entonces yo les decía, yo no me puedo desvelar tanto. Si me dormía a las 9 más tardar y dormirme a la 1, para mí era mucho desvelo y mucho cansancio. Entonces cuando nosotros hablamos así claro con los niños, no puedo hacer esto porque a mí me afecta en esto otro, o porque necesito hacer esto y esto y esto, o porque simplemente como madre necesito descansar. Dame 15 minutos, no me hables, no me toquen la puerta, no lleguen aquí, no hagan ruido, porque necesito mi espacio para mí. Entonces, uno siempre tiene que decir todo lo que siente, todo lo que necesita y todo lo que quiere que los demás entiendan, ¿verdad? Entonces, cuando estamos pasando por estas situaciones, hermanos, pues les invito a que oren, a que hablen con los hijos y a que oren con ellos, para que ellos puedan entender la situación en la que nos encontramos. Muchas veces es la economía. A veces los papás eh, se frustran
y con esa frustración pues están todo el día de mal humor o no sé, todos presentan diferentes situaciones. Entonces, cuando están pasando esas situaciones y los niños llegan y hacen cualquier cosita, pues el papá ya está, pues frustrado, más con lo que está pasando en la casa, cualquier situación que que les irrite, pues puede que les griten a los niños, puede que se vaya de la casa o puede hacer muchas situaciones que incomoden a las demás personas. Pero todo eso debemos de ponerlo en las manos de Dios, es decir, ahorita no puedo estar escuchando que se están peleando o no puedo pensar en esto, no puedo hacer esto otro porque necesito estar tranquilo porque está pasando esta situación, pero todos debemos de hablar. Y lo que no hacemos es hablar. Todos nos callamos, las mujeres se cansan, están todo el día de mal humor, gritándole a los hijos, siendo impacientes, y esto y aquello y no sé qué. Y los hijos aprenden a ser impacientes, a gritar y a ser como es la mamá o el papá. Pero nosotros, si hacemos así, no puedo, ya estoy cansada, mis hijos no recogen su tiradero, no me hacen caso, no hacen eso que les estoy diciendo. Para mí es más ayuda, pero si no me ayudan es más trabajo y ya estoy cansada, porque pues sí es muy cansado cuando tienen más de tres hijos o a veces tres hijos. Entonces, cuando están pasando esas situaciones, hermanos, pues sí es importante que todos hablemos, que todos digamos qué necesitamos, qué vamos a hacer y ponernos todos en acción. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos, haz esto, pero si como padres no lo hacemos, los hijos no van a obedecer. Es correcto, es una invitación a ser coherentes, a ser coherentes. Este tipo de situaciones que se mencionan aquí, es importante analizarlas una por una y buscar una solución para cada caso, pero una de las cosas que sí podríamos decir de manera generalizada cuando un hogar se encuentra en caos es porque se han descuidado los primeros principios. Ajá, de qué es un hogar o no están siendo formados los hijos con un pensamiento cristiano, que son hijos de Dios, infundiéndose los valores cristianos a través de la lectura de la Biblia, a través de devocionales, a través de la atención espiritual que necesitan, y no se les está haciendo tomar conciencia del gran conflicto entre Cristo y Satanás en el cual ellos están metidos. Me parece que si comenzamos a poner las bases desde ahí, muchos de los problemas que ahorita acabas de mencionar ni siquiera se presentarían, y si se llegaran a presentar no serían con la desesperación, ¿no? Como con la que tú platicas de repente de que las mamás, ¿no? Cómo se sienten, ajá, se sienten verdaderamente abrumadas, rebasadas por las circunstancias que pasan con los hijos, y aquí es cuando la explicación del gran conflicto, con la explicación de tener un hogar sujeto a Dios, va a traer bendición, porque finalmente eso también es salvación. Ok, se nos dice en el siguiente párrafo, dice, ¿cómo cumplió su responsabilidad un matrimonio? Tenemos ejemplos en la palabra de Dios de matrimonios y parejas exitosas. Dice, un ángel celestial acudió a instruir a Zacarías y Elizabeth acerca de la manera como deberían educar a su hijo, a fin de trabajar en armonía con Dios en la preparación de un mensajero que anunciara el advenimiento de Cristo. Como padres, debían colaborar fielmente con Dios en formar en Juan un carácter que lo capacitara para realizar la parte que Dios le había asignado como obrero competente. Juan les había nacido a una edad avanzada, era hijo de un milagro, y los padres pudieron pensar que tenía una tarea especial que realizar para el Señor y que el Señor lo cuidaría. Nos vamos a detener aquí un momento, hermanos. La palabra de Dios siempre nos va a mostrar los casos difíciles como ejemplos de fe, para que cuando nosotros al ver nuestra circunstancia no nos desesperemos por lo que estamos atravesando. Aquí el Espíritu Santo está teniendo a bien resaltarnos que Juan les había nacido en una edad avanzada.
Biológicamente, a nuestro alrededor podríamos decir que era imposible, punto número uno, que ellos tuvieran un hijo a esa edad, pero para Dios no es nada imposible. Punto número dos, que ya eran demasiado grandes como para poder educar a un hijo, que la edad fuerte ya se les había pasado. Sin embargo, cuando la bendición de Dios está acompañando a cada uno de los hogares, esos impedimentos que el mismo desarrollo humano presenta o nos pone enfrente quedan minimizados y prácticamente inexistentes porque la presencia de Dios está acompañando a esta paternidad. Y esto fue el caso de Juan y Elizabeth, perdón, de Zacarías y de Elizabeth con Juan el Bautista. Sigue diciendo el espíritu de profecía, dice, pero los padres, perdón, Juan les había nacido en una edad avanzada, era hijo de un milagro y los padres pudieron pensar que tenían una tarea especial que realizar para el Señor y que el Señor lo cuidaría, es decir, se lo dejarían a él, pero los padres no razonaron en esta forma, se retiraron a un lugar alejado. Fíjense qué interesante. En el momento en que saben que van a ser los papás del precursor de Cristo Jesús, el que prepararía su primera venida, ajá. Ahora dice, se retiraron a un lugar alejado donde su hijo no estuviera expuesto a las tentaciones de la vida ciudadana o fuera inducido a alejarse del consejo y la instrucción que ellos como padres le darían. Cumplieron su parte en el desarrollar en el niño un carácter que en todo sentido satisfaría el propósito para el cual Dios los había traído a la existencia. Cumplieron sagradamente su obligación. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el Espíritu Santo? Donde debieran ser formados los hijos que están preparando el camino, ahora ya no para la primera, sino para la segunda venida de nuestro Señor, es fuera de las ciudades. Ajá. Oraron a Dios, confiaron en Dios, eran de edad avanzada y dijeron, vámonos de la ciudad. Eliminemos en lo más posible aquellos estímulos que van o que podrían ocasionar que nuestro hijo, o pueden ocasionar que nuestro hijo caiga en malos caminos, en malos consejos. Vámonos de aquí. Y se fueron fuera de la ciudad. Es decir, hicieron la obra activa que el Señor pide a todos y cada uno de los padres. Me gustaría saber, hermanos, si hasta aquí alguien tiene algún comentario, aportación, alguna pregunta, alguna duda. Ok. ¿Alguna, alguna duda? ¿No? Bueno, entonces vamos a seguir adelante. Considerad a los hijos como un legado. Los padres deben considerar a sus hijos como un legado de Dios para ser educados para la familia celestial. Educadlos en el temor y amor de Dios, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Los que son leales a Dios lo manifestarán en la vida doméstica. Considerarán la educación de sus hijos como una obra sagrada encomendada por el Altísimo. Y con esta obra sagrada que está encomendada por el Altísimo, pues debemos de educar a nuestros hijos, eh, pues con el temor y amor de Dios, pero también debemos de decirles que tienen que ser obedientes, tienen que ser diligentes. Tenemos que decirle esas palabras para que los niños pues sepan el significado, puedan hacerlo y pues que los niños crezcan haciendo lo que hacen los papás, que no sean cosas feas, que sean cosas buenas, que si el papá es bondadoso, que el niño sea bondadoso, que si la mamá es servicial, que el niño o la niña sean serviciales, que todo lo que tengamos como padres podamos heredárselos a los hijos, pero de una forma, eh,
bonita, porque a veces pues tenemos el carácter y cosas tristemente que a lo mejor todos tenemos o algunos tenemos más que otros, pero pues con el amor que le tenemos a nuestros hijos, pues decir, bueno, yo sí soy impaciente, yo sí soy enojón o enojona, o yo sí soy así, yo sí soy de esta forma, pero yo no quiero que tú seas así, yo estoy luchando para que tú no seas así. Entonces, cuando están en estas situaciones, necesitamos hablar con los hijos y decir, bueno, pues yo ya crecí, yo no conocí de Dios, o si conocí de Dios, pues sigo siendo de esta forma, pero me hace falta dejarlo para que juntos podamos crecer. Entonces ahí debemos de hablar con nuestros niños y decirle, bueno, yo estoy en esta situación, en este pecado, pero a mí no me gustaría que cayeras. Entonces, ora por mí y yo voy a orar por ti. Y así es bonito, hermanos, porque nos estamos, em, como padres e hijos, nos estamos uniendo, nos estamos cuidando y estamos pues más unidos, ¿verdad? Entonces, es bonito esta situación y pues qué bonito que los padres puedan tener en mente que no son un estorbo los hijos, que no son una carga pesada, que son un regalo que Dios nos dio, que son un legado que Dios le dio a los padres para que los educáramos para la familia celestial. Y pues a veces no pensamos así, a veces con las situaciones que mencionaba anteriormente, pues sí se nos puede hacer tedioso o difícil o, ay, otra vez ya me estás hablando y yo estoy ocupada y tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello y no te puedo contestar y cosas así. Entonces tenemos que ser pacientes, tenemos que ver cómo nos comportamos para ver cómo queremos que nuestros hijos sean. Y pues delante de Dios vamos a dar cuentas de cómo nos comportamos con ellos y cómo permitimos que ellos se comporten porque están siguiendo nuestros patrones, están siguiendo todo lo que hacemos, nuestra voz, nuestra conducta, todas todo lo que hacemos como padres lo están siguiendo ellos. Entonces debemos de tener ese cuidado, esa precaución y ese amor para con ellos, para que si queremos que ellos pues estén en el mensaje, pues decirle, eh, yo como tu padre o como tu madre, no me gustaría que hicieras esto, que te fueras con tus amiguitos, al parque o a otro lugar y explicarles el por qué. Pero si quieren tus amiguitos venir, pues pueden venir y jugar en la casa. Y así, ¿por qué? Porque necesitamos siempre hablar con ellos, necesitamos siempre estar al pendiente de ellos para que cuando pasen estas situaciones que los niños tienen amistades y quieren irse lejos de la casa, y a veces si los niños no son cristianos, pues empiezan a querer hacer lo que ellos hacen, a vestirse como ellos se visten, a decir lo que ellos dicen y a comportarse como ellos son. Pero nosotros tenemos que tener en nuestra mente que todo lo que Dios quiere que sean nuestros hijos y educarlos a base de ese principio, ¿verdad? Amén. Una de las cosas que nos has compartido y que nos has resaltado en todos estos comentarios es la necesidad de estar hablando. Ajá. La necesidad de la comunicación y en algunas ocasiones has mencionado de la explicación. Hay ocasiones en que las necesidades de los hijos eran así, que se les explique de una forma racional del porqué y el sentido de las reglas, de las instrucciones y demás. Ahora, hay otros momentos, sobre todo en edades tempranas del desarrollo de los pequeñitos, que aún en su desarrollo no están capacitados para comprenderlo y solo lo que necesitan es una directriz clara. Sí hazlo o no hazlo. Sí, no, porque es lo que en ese momento de su etapa, de su desarrollo, comprenden y entienden. La semana pasada leíamos que la primera lección que deben aprender los hijos es la obediencia. Ajá. Entonces aprenden a seguir un sí y aprenden a seguir un no. Conforme van creciendo,
se van desarrollando, van adquiriendo nuevas habilidades mentales y puede ser que ahí en algunas de ellas venga la explicación del por qué sí o del por qué no. Según la sabiduría de Dios nos indique, nos vaya guiando, nos vaya mostrando, hay que irlo haciendo de esa manera. Sigue, dice el siguiente apartado, el siguiente párrafo. Dice, los padres deben calificarse como maestros cristianos. Qué bonito párrafo. Dice, la importantísima obra de los padres es muy descuidada. Despertad, padres, de vuestro sueño espiritual y comprended que la primera enseñanza que reciben los niños debéis dársela a vosotros. Debéis enseñar a vuestros pequeños a conocer a Dios. Debéis realizar esta obra antes que Satanás siembre sus semillas en sus corazones. Dios llama a sus hijos y deben ser conducidos hacia Él, educados en hábitos de trabajo, limpieza y orden. Esta es la disciplina que Cristo desea que reciban. Amén. Entonces, fíjense qué bonito. Lo que nos está diciendo es, tenemos que su primer lección es enseñarlos a conocer a Dios e inmediatamente hábitos para ser trabajadores, para ser limpios y para ser ordenados. Bien dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Le enseñas a relacionarse con Dios, le enseñas a ser trabajador limpio y ordenado y lo va a conservar lo que nos dice la palabra de Dios. Sigue diciendo, el pecado estará a la puerta de los padres a menos que se despierten y vean qué bonito y se capaciten para ser maestros inteligentes, seguros y cristianos. Este es el objetivo a alcanzar de cada uno de nosotros que somos padres de familia. Inteligencia, seguridad y cristianismo. Eso es lo que nosotros necesitamos. Se nos sigue diciendo aquí, es necesaria la unidad entre los padres. Hace ratito mi esposita Pris precisamente mencionaba cuando se dice una voz, cuando se contradice la voz del otro padre y se descalifican el uno al otro, el papá y la mamá. No, dice aquí, es necesaria la unidad entre los padres. El esposo y la esposa han de estar estrechamente unidos en su obra en la escuela del hogar. Deben ser muy suaves y cuidadosos en su manera de hablar, no sea que abran una puerta a la tentación a través de la cual Satanás entre para ganar victoria tras victoria. Deben ser mutuamente bondadosos y corteses, obrando en tal forma que puedan respetarse recíprocamente. Cada uno ha de ayudar al otro a fin de rodear al hogar de una atmósfera agradable y sana. No deberían discutir en presencia de sus hijos. Deberían conservar siempre la dignidad cristiana. Y aquí a veces pues sí es difícil, ¿verdad, hermanos? Estar tranquilos cuando está una situación y ya están alterados los padres o, o algo que pase, a veces pues no se hablan como deberían de hablarse, como aquí dice, que tienen que ser bondadosos y corteses mutuamente, por las situaciones diversas que pasen y pues debemos de tener ese cuidado. Entonces, pues aquí nos dice que necesitamos la unidad entre los padres y pues ser siempre el ejemplo de nuestros hijos y que también no debe de haber peleas y a veces pues sí, sin querer, que ya están cansados, tanto la madre o el padre, pasó la situación o enfermedad, que tal vez uno de los niños está enfermo, que la mamá no duerme o el papá no duerme por estarlo cuidando. Al día siguiente tienen que levantarse temprano para ir a trabajar o para cualquier situación.
Y pues ahí entran esas diferencias entre los esposos, esas palabras de que, ay, ya estoy bien cansado, ya me quiero dormir, ya no me digas más cosas. Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta, porque si los niños escuchan esas palabras, pues tenemos que pedir perdón a Dios y a ellos primeramente para que no escuchen esas situaciones que uno tiene. Entonces los niños deberían de estar todo el tiempo en un lugar agradable, bonito, en un lugar donde todos hablen, su voz sea suave eh, y donde puedan ser los papás pues tranquilos, ¿verdad? Tranquilos, pacientes, amorosos, pero a veces por las situaciones que pasen en la vida durante el día, pues a veces es difícil y diferentes las situaciones, pero pues vamos a orar para que cada familia, cada matrimonio que tenga las diferentes pruebas puedan este, poder depositar todo en las manos de Dios y salir vencedores, ¿verdad? Ujú. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que, por ejemplo, específicamente este párrafo está dirigido a esposos creyentes. Ciertamente tú mencionas la dificultad que se enfrenta en esta vida, pero el cristiano siempre las enfrenta con gozo. Ajá. Cuando una persona se está quejando continuamente de su andar en sus múltiples ocupaciones, porque tiene esto, porque tiene aquello, y ha desarrollado en su vida el hábito de la queja, es porque ha dejado de mirar con gratitud a Dios y todas las cosas que hay. Recordemos que nuestro Señor Jesús fue alguien que sufrió tal contradicción de pecadores, dice el libro de los Hebreos. Se nos invita a mirarlo a él, dice, para que no desmayéis combatiendo contra el pecado. Ajá, entonces, se nos ha puesto su ejemplo y sin embargo Cristo Jesús fue la persona más mansa y más apacible y más firme cuando necesitó ser firme frente a sus discípulos o frente a sus opositores. Y en ninguna manera él pecó con su boca. Entonces, aquí estamos hablando que estas instrucciones se dan para padres creyentes. Ajá. Por eso se nos dice ser muy suaves y cuidadosos en su manera de hablar. Una persona que no está convertida, entonces no va a ser suave y cuidadosa en su manera de hablar. Entonces es un llamado a la conversión en el caso de no conocer el mensaje ni de conocer el poder del evangelio en la vida. Se les invita a ser bondadosos y corteses. Ajá, porque ese es un fruto del Espíritu Santo, la bondad que se nos menciona en Gálatas en el capítulo 5. Ajá. Cada uno debe ayudar al otro con el fin de rodear el hogar de una atmósfera agradable y sana. Eso es en un hogar cristiano. Todo lo que tú nos mencionas son de hogares que no conocen a Cristo. Ajá. Y por eso los hogares sienten las cargas más difíciles. Claro, estamos en medio del gran conflicto. Ajá. Y las consecuencias de ese gran conflicto se sienten muy duras en un hogar sin Cristo. Pero los hogares con Cristo debieran o debiéramos estar siempre en esta atmósfera agradable y sana. El instructor especial para cada hijo. Me parece que tenemos aquí una manita levantada, según alcanzo a ver. Sí, adelante, por favor. Hola, hermanos. Querías compartir, pues ahora sí que como un testimonio, ¿verdad? Una experiencia de mi vida, ¿verdad? Pero este, este tema que estamos estudiando en este momento me parece muy excelente, ¿verdad? Porque pues nos enseña muchísimas cosas que a lo mejor nosotros no sabíamos y yo, me agrada mucho porque, y los felicito a ustedes, ¿verdad? Porque, pues mi pareja fue, así como dicen, fuimos un yugo desigual. Ajá. Pero en este caso, por usted, hermano David, y la hermana Pris, pues me da muchísimo gusto, ¿verdad? Que ustedes van caminando en la misma dirección y yo digo, pues, o sea, los felicito realmente, porque realmente ni tengo palabras para expresarme, ¿verdad? Porque, pues,
es algo divino, ¿verdad? Porque pues, ahora sí que ustedes están en la misma dirección y, por ejemplo, yo con mis hijos, ¿verdad? Por ejemplo, Pedro, que está aquí conmigo a mi lado y está oyendo, y yo digo, pues, un excelente tema para él, porque bien o mal, derecho, chueco, digo, lo mío, y pues ya pasó, ¿verdad? Pero como testimonio sí les puedo compartir que es un desgaste muy fuerte cuando somos yugo desigual, porque aquí nos habla de sí y no, sí y no. Y por ejemplo, en mi caso, yo como madre siempre estuve al pendiente de mis hijos y llevé la carga yo sola, porque él, pues no, nunca estuvo con mis hijos, nunca estuvo conmigo, siempre él en su diversión, ¿verdad? Claro, daba lo que se le dice ahora el gasto, ¿verdad? Ahí está el dinero, pero a veces el dinero no es todo en la vida. O sea, puedes tener el dinero, pero le falta lo más importante, la comprensión como esposo, como padre de hijos, y, y es una carga, un desgaste para uno de mujer llevar todo. Y y bueno, así crecieron mis hijos, ¿verdad? Y más que nada, por ejemplo, el mayor, que fue muy protegido porque viví 10 años con su mamá, con mi suegra, ¿verdad? Y pues viviendo ahí siempre apapachaba mucho a mi hijo el mayor. Lo que no le gustaba, decía no me gusta y corría con la abuela. Y sí, mi hijito, ven, y bueno, o sea, ella ahora sí que me quitaron mucha autoridad, tanto ella como mi esposo, porque pues ya no está con nosotros, ¿verdad? Me quitó mucha autoridad y, y, por ejemplo, si yo decía, hijo, levanta tus juguetes, y decía el papá, la abuela, no, para eso estás tú. O sea, bueno, y yo digo, dos contra mí, pues era mucho, ¿verdad? Y los niños, este, son muy, siguen a la persona que los apoya en no hacer las cosas. Cuando uno les ordena algo, dices, para eso estás tú, dice mi mamá, dice mi abuela y dice mi papá. ¿Ah? Y por ejemplo, muchas cosillas, ¿verdad? Y yo digo, pues ahora yo conozco el evangelio, ¿verdad? Pero pues mis hijos ya están grandes. Pero bueno, digo, no es tarde porque pues, digo, ellos van a hacer su vida y bueno, ya siquiera que conozcan y no pasen lo que a mí me pasó, ¿verdad? Y yo digo, es algo muy fuerte para para una mujer, llevar toda esa carga. Decía Pris que ella fue a cuidar a su hermana y se hizo cargo de todo, ¿verdad? Y dice, pues yo lo sentí porque pues me dormí anoche, pues yo me pongo en su lugar y la comprendo porque yo mi hora de dormir me andaba bañando a las 12 o a la 1, pero a las 12 siempre me andaba yo durmiendo, me paraba yo a las 6 porque pues él se iba a trabajar y pasaba a dejar a Pedrina a la escuela y pues apurada, ¿no? Yo siempre. Y luego ir por él, bueno, o sea, que yo llevé toda la carga. Y hasta la fecha, digo, bueno, estoy al pendiente de mis hijos, ¿verdad? Que sí, sufre uno mucho desgaste, pero digo, bueno, con la ayuda de Dios, digo, pues le doy gracias a Dios que estoy aquí, ¿verdad? Pero pues es bonito conocerlo porque pues ahora sí que uno en él pues encuentra uno el consuelo, ¿verdad? La ayuda y pedirle a él. Y pues, y digo, pues aún, pero afortunadamente digo, bueno, no lo conocía, pero ahora lo conozco y doy gracias a él por mis hijos para que ellos conozcan y si llega el momento en que tienen que hacer una familia, pues vayan con principios y no vayan, como yo, ¿verdad? En una pareja desigual, que vayan los dos en el mismo camino y bueno, ellos tienen esa oportunidad ahorita de elegir. Bueno, es mi
testimonio que yo les puedo dar y los felicito a ustedes como pareja, como matrimonio y como padres, que, que Dios nos ayude a todos, ¿verdad? Porque ahora sí, como padres nunca dejamos de ser padres. Y ahora más que nunca, digo, cuando uno lo conoce, pues que da esa fortaleza para seguir adelante. Bueno, gracias, hermanos. Hermanita, gracias por su comentario. Me gustaría leerle lo que dice la palabra de Dios. Dice en el libro de Primera de Pedro 1:18 y 19, dice, sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, y fíjese muy interesante lo que dice a continuación, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres. En ocasiones usted ha mencionado cuando no tenemos, en este caso, la bendición de haber crecido en un hogar creyente, cuando hay personas que no, o cuando cuando a veces se dice que se crece en un hogar creyente, pero que realmente no hay conversos, no hay conversos. Lo que nosotros recibimos aquí, dice claramente, es una vana manera de vivir. Pero también se nos da la buena noticia donde se nos dice, fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, ¿cuál? La cual recibisteis por tradición por vuestros padres. Todo este bagaje con el que cargamos cuando no hay la educación en el temor de Dios, y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de llegar a conocer a Cristo como nuestro Salvador personal, dice claramente que fuimos rescatados. Y dice, no con cosas terrenales, no con cosas corruptibles, con oro o plata, fíjense bien, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo es capaz de redimirnos de todas las paternidades mal ejecutadas, porque eso es lo que claramente está diciendo aquí. Si estamos hablando que nuestra paternidad va ligada a nuestra salvación, entonces aquí se nos está diciendo cuando no tuvimos la oportunidad de conocer o de tener padres que tuvieran el conocimiento de la salvación. Cristo también nos redime y su sangre preciosa fue derramada en el Calvario en la cruz para precisamente redimirnos de esta mala educación. Entonces siempre, hermana, siempre va a haber esperanza para el que se deja alcanzar por Cristo, para el que permite que Cristo llegue a su vida. Hermano, ¿ya? ¿Sí? Hermano, le agradezco mucho por sus palabras que usted me da y créanme que siento un alivio, en serio, o sea, ya no recuerdo las cosas, digo, ay, con dolor, con tristeza, sino le doy gracias a Dios que, que me sacó de esa esclavitud, en ese círculo en el que me encontraba, ¿verdad? Porque digo, o sea, yo lo llevé digo, bueno, o sea, yo nunca pensé en que mi esposo se fuera a ir, ¿verdad? Yo pensé, digo, pues es para toda la vida, digo, y bueno, pues tener paciencia, pero cuando sucedió todo y yo sí dije, ay, Dios mío, gracias que me sacaste de la esclavitud, pero, o sea, son unas experiencias muy, muy fuertes, créame, y usted Sí. como conoce usted la palabra de Dios, y aparte, o sea, usted estudió psicología y todo, pues tiene un criterio más, comprensible, ¿verdad? Y me da gusto compartirlo con usted porque digo, bueno, yo siento esa comprensión de parte de ustedes, ¿verdad? Y pues eso pues, me da alivio en todo, ¿verdad? Y siento esa confianza y yo digo, bueno, me siento muy, ¿cómo le diré? Ahora muy apapachada, porque conozco el amor del Señor, digo, conozco a mi Señor y me debo a Él. Y le doy gracias porque Él me cuidó de muchos peligros, me salvó. Bueno, ¿qué le puedo decir? Y hasta la fecha le digo, gracias, Señor, que usted me da la fuerza para continuar adelante. Ajá. Bueno, les agradezco muchos hermanos. Muchas gracias.
Amén, amén. Gracias, hermana, también por comentarnos, compartirnos. Y no se olvide de esta parte. Es Cristo Jesús nuestro Salvador, el único que puede redimirnos de los estilos educativos que fueron pecaminosos y contraproducentes. Está escrito así en su palabra. Aquí me gustaría ahorita con esta reflexión que usted hace, es como si provenimos de un hogar con deficiencias en su estilo educativo o con estilo educativo pecaminoso. Ajá. Y aprendimos cosas no de acuerdo con la voluntad de Dios, dice, la recibimos de nuestros padres. Ajá. Cristo Jesús derramó su sangre preciosa para limpiarnos de esos estilos educativos malos, y no solamente estilos educativos malos, sino hasta incluso violentos. Ajá. En cualquiera de sus presentaciones que tenga la violencia, Cristo puede hacerlo, Cristo puede sanar, su preciosa sangre fue derramada, y más si se va a tener la oportunidad de ser papá. Ajá, si se va a tener la oportunidad de ser papá y de ser mamá, ahora es cuando más necesitamos a Cristo como nuestro Salvador personal. ¿Podría yo decir unas palabras? Sí, adelante. Bueno, Dios los bendice, hermanos. Yo me llamo Hilda Reyes Domínguez, soy la mamá de David. Y le doy ante todo toda la gloria y la honra a Dios, porque yo sin conocer a un Dios vivo y verdadero, yo crecí en una religión quizás creyente católica, y le doy la gloria y la honra a Dios porque hasta el tiempo que vivimos, nos casamos nosotros, mi esposo y yo nos casamos en la religión católica, pero en el transcurso del caminar, Dios nos tocó nuestra vida en nuestro corazón. Entonces le damos gracias a Dios porque siempre, mi esposo siempre fue mi apoyo, siempre desde que nos casamos hasta el día de hoy, siempre ha sido un esposo excelente para mí, y ante todo, toda la gloria y la honra es para Dios, porque es el que Dios nos va formando día con día. Toda la gloria y la honra es para Dios, porque mi hijo David a los 8 años fue cuando conoció de Cristo, y un Cristo Dios verdadero. Entonces de ahí fue empezar su caminar. Toda la gloria y la honra a Dios, y él sabe en qué condiciones siempre vivimos, siempre amigables, siempre contentos, siempre juntos, mi esposo, con ellos, con mis dos hijos que Dios me bendijo, que mi otro hijo se llama Gustavo. Ahí él a los 14 años conoció de Cristo, y de ahí en adelante quizás mi hijo Gustavo no ha podido entregarse de tal manera, pero vemos que David, mi hijo David, es el que hasta él siempre nos ha ayudado en cuestión de estudios o en cuestión de enseñanza, no sabe, pero nosotros, él sabe muy bien que mi esposo y yo siempre nos llevamos bien. Para la gloria y la honra de Dios, tenemos 52 años de casados, y toda la gloria y la honra para él. Quizás últimamente, estos últimos tiempos, que ahora sí que David, mi hijo, el chico, que decidió con la honra y la gloria para Dios su matrimonio. Él decía, no me voy a casar, pero decía yo, el día orando, le pedía yo a Dios, Señor, ahorita estamos con él, pero el día que nos llames a cuentas, Dios, ¿qué va a ser de David solito? Pero Dios es tan hermoso y precioso que llegó la novia que es Priscila Damaris. Toda la gloria y la honra para Dios, porque ahí los tenemos ahorita unidos en matrimonio, y pues ojalá sea un ejemplo también para mi hijo Gustavo, ¿verdad? Que estén unidos, y ahora con más felicidad del próximo bebé. Entonces estamos todos contentos. David puede decir si es mentira o si es falso lo que yo estoy diciendo, porque mi esposo y yo siempre, siempre nos llevamos bien, los cuatro, los cuatro, los cuatro, nosotros y ellos dos como hijos. Toda la gloria y la honra es para Dios. Le agradezco tanto a Dios y a ustedes que me escucharon, y David pues es un testigo que siempre marchamos en el hogar, gracias a Dios bien. Entonces, pues toda la gloria y la honra para Dios, y que Dios bendiga el matrimonio de David con Damaris, y que Dios los bendiga grandemente con este próximo bebecito que llega, y pues toda la gloria y la honra es para Dios. Yo estoy contenta, yo estoy feliz porque digo gracias a Dios. Dios oyó mis oraciones después de tanto clamarle, decía, Señor, yo quiero que tengan una pareja, porque el día que nos llames no quiero que él se quede solo. Claro, su hermano lo mandaría a llamar, porque pues él siempre lo deseó también mi hijo. Se llevan 6 años
de edad, los dos se llevan 6 años, entonces le digo a mi hijo, el grande, siempre amó mucho y hasta la fecha a David, aunque él ahora es un poquito más diferente, pero gracias a Dios siempre han estado unidos. Pues muchas gracias, hermanos, por recibir mi testimonio y toda la honra y la gloria para Dios, porque Dios ya nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. Le agradezco con todo mi corazón y que todos seamos bendecidos por el camino que Dios nos está llevando día con día y que siempre tengamos esa hambre y sed de buscarlo a ese Dios vivo y verdadero, ¿verdad? Entonces, toda la gloria y la honra es para Dios y bendiciones para David y para Damaris, para que esos futuros papás van a experimentar lo que es tener un bebé. Dios los bendiga grandemente y que siempre se ayuden mutuamente. Para ustedes, toda la gloria y la honra. Y gracias, Amén. hermanos, por escucharme. Dios les bendiga grandemente. Por Amén, eso, amén. sí, Gracias por las palabras. Amén. Amén. sí, mi En amor. tono con esto de conducción del niño. Amén. Sí, es Gracias. una bendición, sí, Vamos a continuar ya. Para terminar, nos quedan algunos párrafos para poder sí, concluir con este capítulo. está muy bien. Dios los Amén. bendiga a todos mis hermanos, Dice, en la todos. instrucción especial para cada hijo, dice, la madre siempre debería ocupar un lugar sobresaliente en esta obra de educar a sus hijos. En tanto que tareas graves e importantes reposan sobre el padre, la madre, mediante una asociación casi constante con sus hijos, especialmente sus años más tiernos, siempre debe ser su instructora especial y compañera. Precisamente por eso, Primera de Timoteo se enfoca en la madre, ajá, especialmente. Se salvará teniendo hijos por la mayor cantidad de tiempo que tiene la oportunidad de pasar con ellos. Recae de una manera mayor esta responsabilidad, aunque insistimos, no por ello se deslinda al padre. Cuando el padre es ausente, está abandonando precisamente el lugar que Dios le dio como papá. Pero aquí se nos dice principalmente mamá. Mamá es la que va a orar, mamá es la que va a pedir, mamá es la que se enfrenta la mayor parte del día precisamente con todas estas situaciones en la educación de los hijos. Una educación más amplia que la mera instrucción. Los padres deben aprender la lección de la obediencia implícita a la voz de Dios, que les habla desde su palabra, y al aprender esta lección pueden enseñar a sus hijos la obediencia mediante el precepto y el ejemplo. Esta es la obra que debería realizarse en el hogar. Aquellos que la hagan se elevarán a sí mismos al comprender que deben elevar también a sus hijos. Esta educación significa mucho más que una mera instrucción. Porque es no solamente el estudio de la letra, sino es realmente la aplicación de la letra al corazón. Por eso dice aquí, se elevarán a sí mismos al comprender que deben elevar también a sus hijos. No solamente es el conocimiento de la letra, sino su aplicación. Una obra esporádica no es aceptable. La obra que se realice esporádicamente en el hogar no pasará la prueba del juicio. La fe y las obras han de ser combinadas por los padres cristianos. Nuevamente tenemos aquí el tema de la justificación por la fe aplicada a la paternidad. Así como Abraham continuó guiando a su familia después de él, también los padres de la actualidad han de guiar a sus familias después de ellos. La norma que cada padre debe defender es esta, que guarden el camino de Jehová. Todo otro camino es una senda que conduce no a la ciudad de Dios, sino a las filas de el destructor. Nuevamente se nos habla de la instrucción en la palabra de Dios. Y hermanos, vamos a ir al último párrafo de este capítulo. Que los padres revisen su obra. Quisieran repasar su obra los padres en lo que atañe a la educación y preparación de sus hijos y considerar
y considerar si acaso han cumplido plenamente su deber con esperanza y fe para que esos niños sean una corona de gozo en el día del Señor Jesús. Han trabajado por el bienestar de sus hijos, de tal modo que Jesús pueda contemplarlos desde los cielos y santificar sus esfuerzos mediante su Espíritu. Padres, a vosotros os toca preparar a vuestros hijos para ser útiles en esta vida en el grado más alto y compartir la gloria final de lo que ha de venir. Fíjense, tenemos que preparar a los hijos, a nuestros hijos, para que sean útiles. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues si nosotros les educamos primeramente los deberes del hogar, después algún oficio o algo que hagamos como padres de lo que nos mantengamos, que ellos lo aprendan, todo eso se va a ir preparando para que ellos puedan ser útiles. Si les decimos, tienes que ser perfecto en tu manera de limpiar, tienes que ser perfecto en tu manera de ordenar, de hacer lo que esté haciendo el niño, esa es una bonita forma de educarlos y prepararlos. ¿Por qué? Porque si el niño que limpia, un ejemplo, que barra, la mayoría de los niños o las personas pues barren así por encimita. Pero las personas mayores, o hay uno que otro niño que limpia así bien, bien. No digo que no haya, pero cuando están chiquitos, pues no van a andar quitando los muebles o barriendo abajo de la cama o del mueble, porque están chiquitos y no piensan tan a fondo. Hay basura allá abajo. Pero cuando nosotros les decimos, vas a mover esta silla, vas a mover este mueble, vas a agacharte y hacer así, le vas a hacer así para que siempre esté limpio, porque hay polvo, porque esto, porque aquello. Entonces ahí los vamos a ir formando. Entonces los niños ya cuando van creciendo van a decir, pues yo ya tengo limpio este lugar. Si voy con algún amiguito o hermano o amistad y está en enfermedad y no puede limpiar, pues como yo ya sé lavar los trastes, yo me pongo a lavar los trastes. Yo ya sé barrer, yo me pongo a barrer porque como está enfermo, él no puede hacerlo y pues yo lo sé hacer, pues yo lo hago. Entonces, ahí es cuando hacemos a nuestros hijos que sean útiles para la vida, ¿verdad? Entonces, Amén. debemos de enseñarles a ser serviciales, ser bondadosos y ayudar. Y cuando hay este tipo de situaciones de que otras personas necesitan, pues necesitamos siempre estar orando por ellos para que los niños siempre puedan tener ese sentir en su corazón, que sean bondadosos y serviciales, ayudadores y que puedan tener de ellos ese sentir en ayudar y en ser niños buenos. Amén. Amén. Estas preguntas con las cuales está terminando nuestro capítulo de hoy, podríamos sintetizarla en una. ¿Estoy como papá y como mamá listo para que mi nombre figure en el juicio investigador? ¿Estoy listo para que mi nombre sea llamado y mi paternidad pase revista delante del ojo de Dios? Por eso dice ahí, quisieran repasar su obra los padres en lo que atañe a la educación y preparación de sus hijos. Han trabajado por el bienestar de sus hijos de tal modo que Jesús pueda contemplarlos desde el cielo y santificar sus esfuerzos mediante su espíritu. Estoy listo como papá y como mamá para decir, mis pecados son borrados. Estoy listo para ello. Miren qué bonito dice la Biblia en el libro de Gálatas y lo vamos a aplicar a la experiencia de la paternidad. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Fíjense qué bonito dice aquí la palabra de Dios. Hijitos míos,
Y fíjense qué interesante, ¿eh? Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aquí está hablando de un varón de Dios, no de hijos físicos, de hijos biológicos, sino de hijos formados en la fe. Y habla de su experiencia paternal que él ha tenido al cuidar a los hermanos de la iglesia, al exhortarlos, al amonestarlos, al vigilar su desempeño espiritual, en este caso en Galacia, y él finalmente les dice, hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, en el gran juicio investigador es mis hijitos crecieron forjados hasta la estatura del varón perfecto. ¿Está formado Cristo en mi hijo o en mi hija? Esa sería la pregunta para cada uno de nosotros como padres terrenales. ¿Está formado Cristo? Él mismo escribe inspirado por el Espíritu Santo cuando va a ir al descanso, cuando va a ser sacrificado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Me está guardada la corona de vida, la cual el Señor Dios me dará en aquel día y a todos los que aman su venida. Que la experiencia como papás y como mamás sea precisamente esta, hermanos. Que se sufran los dolores de parto para que en nuestros hijos sea formada la imagen y la semejanza de Cristo. Y finalmente, si Dios nos permite ir al descanso, digamos, cumplí con mi parte paternal. Acabé la carrera, he guardado la fe y me está guardada la corona de vida en la formación de nuestros hijos. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude en nuestra paternidad. Es el amor divino, mi gozo y mi placer, allana mi camino y me hace obedecer. Dios es amor, soy su pequeñuelo, quiero ser santo como es Él. Es el amor divino, mi gozo y mi placer, allana mi camino y me hace obedecer. Del triste mundo lleno de muerte y dolor, quisiera yo llevar a Dios un pobre pecador. Dios es amor, soy su pequeñuelo, quiero ser santo como es Él. Es el amor divino, mi gozo y mi placer, allana mi camino y me hace obedecer. Y cuando vaya al cielo con Cristo mi Señor, allí por siempre cantaré de Dios y de su amor. Dios es amor, soy su pequeñuelo, quiero ser santo como es Él. Es el amor divino, mi gozo y mi placer, allana mi camino y me hace obedecer. Bueno, hermanos, a mí me gustaría compartir un poquito de mi experiencia. Los que me conocen, pues saben que nací en la iglesia adventista y bueno, pues fui creciendo con los principios pues de la Biblia, que no debía de formar un hogar con una persona que fuera en yugo desigual y todo eso, ¿verdad? Entonces, doy gracias a Dios porque me permitió estar en una familia que antes de que yo naciera, 6 años atrás, mi mamá conoció el mensaje, mis hermanos,
2 de ellos abrazaron el mensaje, los otros no, pero gracias a que ellos conocieron antes de que yo naciera, pues yo nací ya en el mensaje. Y agradezco pues sus consejos que me hayan dado, agradezco el conocer la iglesia desde chiquita, porque gracias a eso, pues yo siempre tuve en mente que no quería tener un novio o un esposo que no fuera de la iglesia. Entonces, una de mis hermanas siempre me decía, no te cases con un filisteo, no te cases con un filisteo. Y siempre fue eso, desde chiquitita, yo estaba chiquitita y siempre me decía, siempre me repetía, cuando tenía 6 años, 8 años, 10 años, 12 años, cada que podía me lo repetía. Entonces, como esas palabras se fueron quedando en mi mente, y aparte, pues como ya estábamos en la iglesia, pues te van educando de cierta forma. Y yo decía, pues sí, yo no quiero tener un esposo que, pues que sea borracho, que sea fumador, que sea mal hablado. Y yo veía todos los patrones de tanto de la familia dentro del hogar como las amistades. Entonces yo decía, yo no quiero estar como él o como ella, o yo no quiero que me pase esta situación así. Yo quiero ser diferente. Entonces desde niña esas palabras siempre me resonaron mucho en mi memoria y doy gracias a Dios de que permitió que haya pasado eso, porque pues yo tuve la oportunidad de decidir si quería tener un novio que estuviera en la iglesia o si quería tener un novio que no estuviera en la iglesia, que no conociera de Dios. Cuando se da la oportunidad de que empecé a platicar con David, nos fuimos conociendo, pues ya estábamos en el mensaje los dos. Y bueno, pasó todo muy rápido, platicábamos muchas horas, nos entendíamos, él era muy comprensivo y pues ya, tomamos nuestra decisión y doy gracias a Dios porque pues durante todo ese tiempo, yo tenía 27 cuando me casé, entonces, 27 años pues estuve expuesta a haber aceptado a lo mejor a alguien que no era de la iglesia y pues me pudo haber ido mal. Entonces yo todo este tiempo yo decía, no, yo no quiero un filisteo, yo quiero un hombre cristiano. Y perseveré y perseveré y perseveré y luego decía, no, yo no me quiero casar y yo no me voy a casar. Y siempre decía que no me iba a casar cuando ya pasé como de 20 22 años. Entonces, pues yo le doy gracias a Dios por mi familia porque de una o de otra forma, pude tener el conocimiento, pude tener consejos y gracias a esos consejos que me daban, pues pude encontrar a, a mi amado David y pues estoy contenta y agradecida con Dios porque estamos formando nuestro pequeño hogar, apenas tenemos 4 meses. Los cumplimos este 13 de agosto y pues estoy contenta porque pues yo siempre pensé que a lo mejor me iba a encontrar algún hombre que a lo mejor fuera de la iglesia, pero que no fuera creyente, que me fuera a ir mal. Y pues todo lo que se ve, ¿verdad? Que sí son de la iglesia, pero a veces toman, a veces son muy violentos o son de todo pasa, tanto como mujeres como hombres. A veces son doble cara y no están entregados a Dios y pues nos chasqueamos, ¿verdad? Y yo nunca me imaginé encontrar a un hombre como David. Y pues estoy muy contenta, muy agradecida. Y yo siempre les decía a quien me preguntara, este, me decían, estás muy joven como para que no tengas novio. Yo les decía, pues es que encontrar un hombre que no fume, que no tome y que no coma carne está bien difícil. El día que yo encuentre un hombre con estas, Características. características, a lo mejor, les decía, a lo mejor y me caso.
pero no es todo. Entonces, pues ver que él también no comía carne, que era muy tranquilo, que no tenía esos vicios, pues me fue dando a mí pues la seguridad de que era él, el hombre que yo desde chiquita pues siempre estaba buscando, ¿verdad? Y agradezco mucho a Dios porque así pasó, porque al ver en mi casa, pues que de la familia de mi papá, em, fumaban mucho y de la familia de mi mamá, pues tomaban mucho. Entonces yo decía, es que yo no quiero estar como mi tía o como mi tío, que me pase así. Y yo siempre le pedí a Dios que no me fuera a pasar así si en algún momento me llegara a casar. Pero como ya después ya se me fue eso de la mente, pues Dios, este, a los dos, ni él ni yo nos imaginábamos que nos fuéramos a encontrar, que nos fuéramos a acoplar, a enamorar y todo. Y pues estamos contentos de que en estos, escritos que estamos teniendo, estos estudios, pues podemos ver que es la mano poderosa de Dios que nos guió, porque a su edad de él, a mi edad, él en la ciudad, yo cerca de Guadalajara, pues hay muchos peligros, muchos vicios, muchas tentaciones, y pues nos rodean las personas que son del mundo, más del mundo que personas cristianas. Entonces, pues sí es bonito, hermanos, que agradezcamos el momento en el que estemos. Amén. Que tal vez, si ustedes no están pasando, como dijo nuestra hermanita Juanita, si no conocieron de jóvenes, de pequeños, pues es el momento de que podamos enseñar a las demás personas. Si tenemos algún joven cerca, algún matrimonio que va iniciando o que ya tiene años, pues darles consejos. Mira, te recomiendo que leas este libro, tal vez decirles tal página o leer con ellos o mandarles una captura. Mira, este libro habla de esto. Se interesan las personas, damos el mensaje y apoyamos, ¿verdad? Y a mí me gustaba mucho leer El Espíritu de Profecía y pues yo veía muchos consejos y muchos escritos y la gente siempre me pregunta, me pide consejos y yo pues ni me había ni casado y a veces hasta tenía 16 17 años y gente mayor, a veces señores de 60 y tantos años, 80 y tantos, mujeres igual, grandes, 40 y tantos y yo pues a veces de menos de 20 años, pero como ya había leído los escritos o la Biblia, pues yo les podía decir. Mira, no te puedes volver a casar por esto, o sí puedes porque eres viuda, o así, pero con bases bíblicas y con el espíritu de profecía. Entonces también todo eso me ayudó y siento que también le ayudó a David el conocer la Biblia y el crecer en un hogar cristiano a ambos nos ayudó, pero cuando no conocen y pues ya los niños ya están grandes, entonces pues no se desanimen y pues oremos, hermanos, oremos para que Dios trabaje con nosotros, con nuestros familiares, con nuestros hijos y que en algún momento Dios toque sus corazones y el Espíritu pues los ayude a transformar tal vez ese corazón de piedra que tienen por uno de carne para que puedan dejar pues todo el yo, todo eso y se puedan entregar a Cristo. Y cuando son matrimonios que a lo mejor están en una situación pues difícil, y conocemos nosotros la situación, pues orar mucho por ese matrimonio y pues darles consejos, hermanos, exhortarlos a tiempo y a destiempo. Acérquense a Dios, hagan oración en la mañana, en la tarde, en la noche y así aconsejar. Entonces, este ministerio, pues más que nada es para sanar almas, ¿verdad? Y cuando nosotros nos acercamos a las personas, conocemos su situación y nos confían
y ponemos en oración esa situación y podemos aconsejar y ellos pueden venir a la presencia de Dios y decirle, estamos fallando en esto, no te conocíamos, perdón y todo eso, pues se abre un bonito, este, Oportunidad. oportunidad y acercamiento hacia esas personas. Y pues los invitamos, hermanos, a que lo que hayan aprendido o lo que estén aprendiendo puedan compartir con aquellas personas que no conocen, puedan orar por ellos, tener su lista, como habíamos visto, tener su lista de De todas oración. las personas que conocen y que quieren orar por ellas para que conozcan de Jesús. Y no se cansen de estar en oración día y noche, día y noche, día y noche, hasta que el Espíritu toque sus corazones y ellos quieran aprender de Dios. Amén. 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 Muchas gracias por estas palabras. Amén. Yo también muy agradecido contigo por haber dicho sí. Y fue rápido, pero aquí estamos, bendito sea Dios, con su gracia y con su bendición. Dice, el que haya bien, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová, dice la palabra de Dios, dice la Biblia. Y también que tu mamá te haya formado en el temor de Dios. Como misionera, como siempre te enseñó, tú eres una misionera, tú eres una misionera, tú eres una misionera y esperabas a un misionero. Sí. Y ahora pues estamos juntos. Gracias también a tu mamá por formarte, gracias a mis papás por formarme Sí. en esto y pues ahora ahí está el resultado y pues pedimos mucho de sus oraciones por nosotros y por el baby que viene en camino, el junior le digo yo, el junior o juniora que viene en camino. Amén. Vamos a orar, vamos a agradecerle a Dios en estos momentos. Bendito Padre Celestial, en esta noche te damos gracias por la oportunidad que hemos tenido de estudiar tu palabra, Señor, en la Biblia y en los testimonios del Espíritu de Profecía, porque nos das instrucción, Señor, y nos enseñas a mirar nuestra experiencia paterna desde el punto de vista de la salvación, Señor. Si no recibimos la educación, Señor celestial, de nuestros padres, Señor, dice que tú nos has rescatado de nuestra vana manera de vivir con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Si hemos llegado al conocimiento, Señor, con una paternidad ya avanzada, igualmente misma situación, tú, Señor, redimes nuestros pecados, tú estás dispuesto a perdonarnos, tú has dicho si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y hacer, Señor, sendas derechas para nuestros pies, viviendo en una paternidad de acuerdo con tu voluntad, Señor. Padre, gracias te damos y a ti nos encomendamos en esta noche, Señor, y que lleguemos, Señor, a la experiencia de enfrentar el gran juicio investigador en nuestra paternidad, diciendo, he guardado, he acabado la carrera, he guardado la fe y me está guardada la corona de vida, la cual el Señor Dios me dará en aquel día y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida, Señor. Que podamos decirlo así con respecto a la paternidad. Gracias, Señor, por todo. Guárdanos en esta noche y bendice, Señor, nuestras actividades de la semana que ya empezamos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.